Mis queridos hermanos y amigos, hace años atrás, yo no voy a hacer una historia paralela ahora a la que ustedes escucharon, pero algo que no escucharon. Años atrás, eso yo se los he contado otras veces. Yo estaba leyendo un libro que había recién comprado, un libro cristiano que conseguí en Cuba, y en lo que estaba esperando por una oficina que abriera, me senté en un parque a leer el libro, ya que lo tenía en la mano, era nuevo y me gustaba, lo empecé a leer. Al pocas páginas me di cuenta que el propósito del escritor con ese libro era ayudar a las personas que estaban enfrentando una crisis en su vida. Y el pensamiento que me vino a la mente fue, bueno, el libro está bonito, pero a mí no me hace falta porque yo no tengo ninguna crisis. Cuando llegué a mi casa me enteré que yo sí tenía una crisis, lo que yo no lo sabía. Mientras yo estaba leyendo el libro, yo pensaba que yo no tenía una crisis y que el libro era mejor para otras personas y no para mí. Yo sí tenía una crisis, lo que yo no lo sabía. Miren, tarde o temprano, todos nosotros tenemos que afrontar crisis en nuestra vida, porque es que vivimos en un mundo que está continua y permanentemente en crisis. Hay crisis personales, hay crisis familiares, hay crisis sociales que abarcan toda la sociedad de un país, por ejemplo. Hay crisis internacionales, a veces entre países, que provocan guerras y que provocan problemas. Y hay crisis globales que abarcan el mundo entero, como por ejemplo esta pandemia del coronavirus que ya lleva un tiempo, ustedes saben, con sus altas y sus bajas, pero afectando de una manera u otra al mundo entero. En el mundo hay crisis temidas, crisis anunciadas, crisis supuestas, crisis imaginadas y falsas, crisis fabricadas y crisis reales. Esta misma pandemia, que es una gran crisis, ha provocado a su vez otras crisis, como crisis humanitarias, económicas, sociales y hasta políticas. Como decía, hay crisis entre los países en diferentes regiones del mundo. Hay crisis en este país socialmente, políticamente, culturalmente. Hay crisis en el mercado inmobiliario, el mercado de las casas y las propiedades. Hay crisis en el mercado laboral. Hoy en día, donde quiera que tú llegues, en todos los negocios están desesperados buscando gente para trabajar y la gente no quiere trabajar. Y eso está provocando una crisis, porque hay negocios que a la larga, negocios pequeños que a la larga van a tener que cerrar. Hay una crisis en el sistema escolar público de este país. Hablé de eso la semana pasada y lo mantengo. Hay crisis en las familias, en los matrimonios, en la administración de las ciudades, en el medio ambiente, a veces en nuestros cuerpos físicos. Y no debía extrañarnos, también hay crisis en nuestra mente y en nuestro espíritu. Ahora, lo peor es que todas esas crisis que hay a nuestro alrededor liberan, sueltan a uno de nuestros mayores enemigos en la vida, que es el temor. El temor. El temor. En una revista, un artículo científico, hace unos años atrás, en el 2001, dijo lo siguiente: si el niño promedio de hoy fuera colocado en una máquina del tiempo y enviado atrás al año 1957, el niño de hoy lo trasladan al año 57, probablemente allá en el año 57 lo ingresaran en una sala de salud mental, lo diagnosticarían con problemas psicológicos y emocionales debido a su alto nivel de ansiedad. Lo que pasa es que aquí es el niño promedio, pero en esa época lo hubieran considerado con disturbios mentales. En la edición de diciembre de la revista de Psicología Personal y Social de la Asociación Americana de Psicología, Jan Twain, o como se diga el apellido, analiza 5 décadas, o sea 50 años de datos científicos y considera
que en base a las puntuaciones de ansiedad en 1950, o sea, tal como se calificaba eso en los años 50, los niños de hoy están en el percentil 84 y eso es alto. Y esos son los niños que diríamos normales de hoy, pero es que esa es la vida de hoy. Un escritor que me gusta mucho, que he leído varios libros de él, Max Lucado, él dice esto hablando del temor, dice: tenemos miedo de que nos demanden, tenemos miedo de terminar últimos, tenemos miedo de tener que declararnos en bancarrota, el lunar que tenemos en la espalda nos da miedo, así como el muchacho que se acaba de mudar a nuestro edificio, y el sonido del reloj que nos indica que nos estamos acercando a la tumba también nos da miedo. El temor, mis hermanos, es un enemigo sutil y cruel. No produce nada bueno. El temor no lleva a nadie a tomar buenas decisiones. El temor no inspiró a nadie a escribir un poema, ni a sanar de su enfermedad, ni a salvar un matrimonio, ni a sacar una familia de la pobreza. El temor nunca ayudó a nadie. Más bien, el temor y la ansiedad son causa de muchísimas enfermedades nerviosas y psicosomáticas, que son estos problemas que a veces se originan en la mente, pero tienen efecto en nuestro cuerpo físico. En nuestro cuerpo físico. El origen está en nuestra mente, pero se afecta todo nuestro cuerpo porque somos una unidad completa. No es que nuestra mente anda por la derecha y el cuerpo por la izquierda, no es así. Enfermedades que pueden estar relacionadas de una manera u otra, aunque son del cuerpo, pero pueden estar relacionadas con el temor y la ansiedad. Por ejemplo, las alergias, la cardiopatía, la hipertensión, enfermedades osteomusculares. También algunos investigadores señalan la migraña, la artritis reumatoide, la colitis, dolores de espalda, por supuesto, asma, artritis nerviosos, impotencia sexual, la calvicie, etc. Entre las consecuencias más peligrosas de la ansiedad y del temor está la depresión del sistema inmunológico. ¿Entienden lo que es eso? Son, como decimos nosotros, las defensas del organismo. Cuando una persona está constantemente en ansiedad y en temor, las defensas de su organismo bajan. Y entonces cualquier catarrito, cualquier cosita lo agarra y lo manda para el hospital. Así es como funciona. Si estamos estresados constantemente con temor y con ansiedad, hasta nuestras defensas bajan. Y nos hace más vulnerables a ciertas enfermedades, como algunos tipos de cáncer, el infarto, aneurisma, cosas, etc. Un escrito da toda esta lista. Yo, como no soy médico ni nada de eso, yo no puedo garantizarles toda esta lista, pero esta lista la copié, de enfermedades en el cuerpo que muchas veces tienen su origen en la ansiedad y el temor. Dispepsia, que son problemas digestivos, gastritis, accidentes, frustración, insomnio, colitis nerviosa, migraña, depresión, agresividad, disfunción familiar, neurosis de angustia, trastornos sexuales, disfunción laboral, hipertensión arterial, infarto al miocardio, adicciones, trombosis cerebral, conductas antisociales y psicosis severas. Muchos problemas. La pregunta es, ¿será que los cristianos estamos exentos de sentir temor y de estar ansiosos? Eso no nos va a pasar a nosotros porque somos cristianos. ¿Es así como funciona? No funciona. No voy a preguntar cuántos en algún momento hemos sentido temor o ansiedad. No lo voy a preguntar. ¿Saben por qué no voy a preguntar? Porque todos hemos sentido. Ahora, otra pregunta. ¿Deberíamos tener temor? No. Lo sentimos, pero ¿deberíamos tener temor? No. La respuesta es no. Y el mismo salmo que leímos hace un momento con Mike y los que estaban acá dirigiendo, nos habla de esto. El versículo viene después. Ok. Vamos a tener que volver atrás después. Aquí está el pasaje. En el Salmo 46 dice, ¿quieren leer esta parte conmigo? Es el principio del Salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos.
Después sigue diciendo más cosas, pero yo lo estoy dejando ahí para que nos fijemos en lo que dice. Dice, por tanto, no temeremos. Dile que está al lado tuyo, no temeremos. No temeremos, no temeremos. De todo eso nosotros podemos sacar esta idea principal. Escuche esto, no converse con el de al lado porque distrae a otros y eso todo está saliendo por internet para el mundo entero, ¿ok? Tus conversaciones incluidas. Dice la idea esta: cuando estemos frente a las crisis, si tenemos a Dios como nuestro amparo, no tenemos que sentir temor. Fíjate que yo no puse si un día te enfrentas a una crisis. No, ahí no va sí, porque te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar. Por eso lo que dice es cuando estemos frente a la crisis. Cuando llegue ese momento. Si tenemos a Dios como nuestro amparo, no tenemos que sentir temor. Vamos a orar. Padre, ahora ayúdanos a entender el mensaje de tu palabra para nuestra vida, para este momento especial que estamos viviendo y también para la situación de cada uno. Ayúdanos, Señor, y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué nos dice Dios acerca de nuestros temores? Nosotros vamos rapidito a encontrar la respuesta en su palabra para ver lo que Dios dice acerca de nuestros temores. Y la primera respuesta es esta: Dios no quiere que tengamos temor. Dios no quiere que tengamos temor. Te lo puedo asegurar. Dios no quiere que tengamos temor. Dios no quiere que estemos ansiosos. Dios no quiere que tengamos miedo. En la Biblia aparece la frase no temas o frases similares, no temáis vosotros o etcétera, 365 veces. Qué casualidad que es la misma cantidad de días que tiene el año. Dios sabe que si nuestra vida es invadida por el temor y la ansiedad, no vamos a lograr hacer nada para nosotros mismos, ni para los demás, ni para Él, porque nos paraliza el temor. ¿Te imaginas a personajes como Noé, Abraham, Moisés, Josué, Samuel, David, Jeremías, Daniel, Nehemías, Pablo, todos esos grandes hombres y mujeres de Dios que están narrados sus historias en la Biblia? ¿Te imaginas a todos ellos? Ninguno de ellos hubiera podido hacer las grandes cosas que hicieron para Dios si sus vidas se hubieran dejado dominar y controlar por el miedo. Porque todos ellos enfrentaron situaciones críticas. Todos ellos. Si en esas situaciones se hubieran dejado dominar y controlar por el temor y la ansiedad, no hubieran podido hacer ninguna de esas grandes cosas que ellos hicieron. Y Dios lo sabe. Por eso es que Dios repite tanto en la Biblia: no temas, no temas, no tengas miedo. Específicamente pensando en los evangelios, donde están las palabras de Jesús, ¿ok? Los evangelios contienen unos 125 mandamientos de Cristo. Tú sabes, en modo imperativo: hagan esto o no hagan esto. 125. De esos 125, 21 dicen no temas, o dicen confiar o tener ánimo. El otro que le sigue en la lista, que se repite más veces, es amar a Dios y amar al prójimo. Se repite 8 veces. ¿Viste la diferencia? No temer y confiar y tener ánimo y confiar en Dios 21 veces. El otro que le sigue en la lista, que es amar a Dios y amar al prójimo, 8 veces. Parece que el Señor sabe que eso es importante para nosotros. En controlar eso y no tener temor. La declaración que Jesús hizo con más frecuencia fue esa: no temas, no temas. Parece que Él realmente quiere que vivamos libres del temor. Y vamos a ver rapidito algunos versículos donde el Señor, en sus propias palabras, el Señor Jesucristo en sus propias palabras, nos dijo cosas donde nosotros podemos ver: oh, el Señor está diciendo eso porque Él no quiere que yo sienta temor. El Señor me está diciendo eso a mí porque no quiere que yo esté en ansiedad. Y tal vez algunos de estos que vamos a leer te hablen a ti directamente, a tu situación, a tu crisis, a tu temor. Y tú digas: oh, el Señor me está hablando allí y me está diciendo: no temas, no temas. Por ejemplo,
cuando los problemas son las necesidades materiales, la escasez, la pobreza, etcétera. Mira lo que dice, bueno, ese pasaje lo vimos ya. Mira lo que dice el Señor en Mateo 6:25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mira la frase aquí arriba. ¿Cómo dice? No se preocupen. Él no está diciendo que no trabajes, ¿verdad? Y proveas para ti, para tu familia, muy importante. Pero sí está diciendo que no te preocupes. No te preocupes. Ocúpate en lo que tengas que estar ocupado, pero no te preocupes, no te afanes, dice otra traducción. Hay necesidades materiales, pero no te afanes, no te dejes vencer por el temor. A veces tenemos temor por la gente que están haciendo el mal por ahí, y a lo mejor me topo un día cuando llego a la esquina con un sinvergüenza que me quiere robar y me asalta, y hay tantos criminales y asesinos. El Señor tiene palabras para eso también. Resumido, recorté un poco allí para no hacerlo largo el pasaje, pero dice: les digo, amigos míos, que no deben tenerles miedo a los que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más. Dios tiene contados hasta los cabellos de su cabeza. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajaritos, porque está diciendo el Señor que Dios tiene cuidado de los pajaritos y dice: ustedes valen más que ellos. Ustedes valen más que ellos. Por tanto, no tengas, ¿qué cosa? Miedo, no tengas temor. A veces tenemos temor por los desastres naturales. Son terribles y no hay ser humano que los controle. Nadie controla un terremoto, nadie controla un huracán, nadie controla un tornado, nadie controla una erupción de un volcán. No se puede controlar. Ahora en estos días hubo también un deslizamiento de tierra en Japón. Yo vi las imágenes, el video. Es algo terrible porque parece como un río crecido que viene bajando, parece como algo así, pero es la tierra que se está deslizando todo eso, arrastrando a casas, todo lo que encuentra por ahí para abajo y sepultándolo todo. Mira lo que el Señor dijo con respecto a estas cosas. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Te acuerdas cuándo fue eso? Cuando estaba con los discípulos en el barquito, en el lago, y la tempestad vino, fenómeno natural, y los discípulos tenían miedo y lo despertaron. Y él les dijo: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. A veces tenemos temor de malas noticias. Hoy mismo he estado hablando con alguien de otra persona que tiene familia en otro país, y entonces constantemente, por supuesto, está pensando en su familia, y entonces a veces la familia, tú sabes, le mandan a decir: oye, tenemos este problema. Imagínate tú, malas noticias. Qué terrible, qué terrible. Pero mira lo que dice el Señor: no tengas miedo, solamente. Ay, sí, pastor, pero qué fácil, ¿eh? Pero mi familia está pasando problemas. ¿Tú sabes a quién le dijo el Señor eso? Yo recorté la frase y no puse nada más ahí, pero si tú lees después la historia en Marcos 5, tú puedes saber a quién le dijo eso. ¿A quién recuerda a quién le dijo el Señor eso? ¿Perdón? A Jairo. ¿Y qué le pasaba a Jairo? La hija, bueno, cuando él vino a ver a Jesús, la hija estaba muy enferma. Y cuando iban por el camino, ¿qué vinieron? ¿Qué noticias vinieron a traerle a Jairo? Se murió tu hija, ya, mira. Deja al maestro ya, no vale la pena, ya tu hija se murió. ¿Es mala noticia o no? De las más grandes. Y en ese momento el Señor Jesús, que iba allí con él, ¿qué fue lo que le dijo? No tengas miedo, solamente confía. Solamente confía. A veces tenemos temor de las guerras. Yo le doy gracias a Dios porque yo no he vivido una guerra. Le doy gracias a Dios. No sé, a algunos de ustedes, si en su país le tocó vivir una guerra, pero yo le doy gracias a Dios por no haber vivido una guerra. Pero las guerras nos asustan, nos atemorizan, ¿verdad? Y mira lo que dijo el Señor hablando de los tiempos futuros. Dijo: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse.
es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Sí, va a haber guerra y va a haber todo eso. No se alarmen. El fin está más allá. Más allá. A veces tenemos temor de que la situación se pueda poner tan mala que empiecen a perseguir a los cristianos, que nos toque padecer persecución. Y sabemos que en muchas partes del mundo eso es una realidad, no un temor, una realidad. En estos días que estamos estudiando en la escuela dominical estas clases sobre los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, estuvimos viendo este pasaje, ¿verdad? Donde el Señor dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Fíjate, el Señor no está diciendo no va a venir persecución. El Señor no está diciendo yo te voy a librar de la persecución o te voy a librar de la muerte. No. El Señor está diciendo sé fiel hasta la muerte. Y yo me voy a encargar de darte, ¿qué cosa? La corona de la vida. Hablando de muerte, también tememos a la muerte. De una manera o de otra tememos a la muerte. Pero mira lo que dijo el Señor Jesús: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Una promesa tremenda. Y él mismo se estaba enfrentando, cuando dijo eso, a la hora de la cruz que venía ya. Pero él supo hablarnos palabras de confianza, palabras de paz, palabras de esperanza. Mi querido hermano, escucha mis palabras. En ninguna parte Dios dice que no vamos a experimentar problemas. En ninguna parte Dios dice que vamos a vivir en esta vida exentos de problemas. No, eso no lo dice Dios, nunca dijo eso. Pero lo que Dios está diciendo es que en medio del problema, en medio de la crisis, en medio del terremoto real o terremoto social o terremoto familiar, como dice el Salmo 46, por tanto, no temeremos, no temeremos, no temeremos. Dios no quiere que tengamos temor. Y la otra idea es que hay remedio para nuestros temores. Remedio para el temor. El remedio para el temor no es un antibiótico, ni una vacuna, ni una pastillita. El remedio para el temor está, por ejemplo, en el amor. El amor, sí. Mira lo que dice Primera de Juan 4:18. Dice: la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Quita el miedo. ¿Cómo funciona eso, pastor? ¿Recuerdas cuando tú eras niño o niña? Y a lo mejor ibas a un lugar raro, extraño, que te podía producir temor, o saliste de noche o a algún lugar. Pero si tú sabías que mamá o papá iban al lado tuyo y te estaban tomando de la mano, se quitaba el miedo. Porque donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. ¿Ven? No se trata solo de creer en que Dios existe, sino creer que Dios me ama con un amor sin igual. Cuando nosotros confiemos así en su amor, vamos a saber que todo va a estar bien. No que no va a haber problemas, sino que aunque haya problemas, todo va a estar bien. Entonces entenderemos aquello que dice la Biblia en Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No que son buenas, sino que les ayudan a bien. Así que el amor es un remedio, amar a Dios, ¿verdad? Y de ahí se deriva el próximo, que es confiar en Dios. Confiar en Dios. Repita: confiar. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Dice Isaías 26:3. Tú guardarás. ¿Quieres leerlo conmigo? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. ¿Entienden lo que está diciendo ahí? Si hay una persona que es capaz de perseverar, o sea, mantenerse con su pensamiento, no importa que haya crisis, con su pensamiento puesto en Dios, pensando en Dios, meditando en Dios, en medio del terremoto, en medio del huracán, pero pensando en Dios, en medio del divorcio, en medio de que me quedé sin trabajo, en medio de que mi hijo o mi hija está con problemas, pero estoy pensando en Dios. Dios me va a dar ¿qué cosa? Perdón. Le di donde no era. Allí. Completa paz. La paz es contraria al miedo y a la ansiedad. Si sentimos miedo y ansiedad, no hay paz. La paz viene de confiar en Dios y poner nuestro pensamiento en Él continuamente. Dice otra traducción: tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. A veces hablamos de lo que es meditar. Bueno, en el mundo hoy en día te hablan de meditar y ejercicios de meditación, y a veces te dicen que meditar es como poner la mente en blanco. En primer lugar, yo lo he dicho otras veces, nadie puede poner la mente en blanco. Tu mente no va a estar en blanco nunca, porque ni durmiendo tu mente está en blanco. No, la mente nunca va a estar en blanco. No, el meditar que nos estamos refiriendo aquí en la Biblia es pensar en algo, pero en algo bueno, en este caso en Dios, en sus promesas, en su amor. Pastor, pero yo no sé hacer eso, sí, todo el día pensando, no sé hacer eso, pero sabes preocuparte, ¿verdad que sabes? Cuando tenemos una preocupación, ¿cómo funciona? Todo el día. Aunque estemos en la cocina, aunque estemos en el trabajo, aunque estemos manejando el carro, ¿qué es lo que está aquí? La preocupación que tenemos, ya sea real o imaginaria, pero la tenemos. Estamos a veces hablando con otra persona y nuestra mente está lejos, está en nuestra preocupación. Y así, de las 16 horas que estamos despiertos en el día y parte de las que estamos durmiendo, nuestra mente está ahí en eso. Esa es la preocupación, porque estamos con nuestra mente en algo malo. ¿Qué tal si hacemos eso mismo, pero en algo bueno? Que aunque yo esté en la cocina, aunque esté en el trabajo, aunque esté manejando, aunque esté hablando con otras personas, mi mente esté puesta constantemente en algo bueno, como que Dios me ama, como que Dios es bueno, como que la misericordia de Dios es grande, como que la gracia de Dios se manifestó al enviar a su Hijo a morir por mí en la cruz. Si yo sé preocuparme, yo sé meditar. Lo que me hace falta es meditar en algo bueno. En este caso en Dios y en su poder, en sus obras y en su amor. Y voy a sentir ¿qué cosa? Paz. Y el tercer remedio, mira, hablamos del amor, amar a Dios, ¿verdad? El segundo que hablamos fue de confiar en Dios, y el tercero es la oración, que está muy relacionada con esas dos cosas. La oración. Mira lo que dice Pedro, un pasaje que conocemos, pero aquí está en otra traducción. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿dónde? En las manos de Dios, porque Él cuida de usted. ¿Cómo se ponen nuestras ansiedades en las manos de Dios? Orando. Yo no conozco otra manera. La oración sirve, entre otras cosas, para que nosotros descarguemos toda nuestra ansiedad en las manos de Dios. Una vez recuerdo que cuando estábamos trabajando en Cuba, vino a vernos una hermana de la iglesia con un problema. Y estaba con mucha ansiedad. Tanta ansiedad que nosotros estábamos sentados, mi esposo y yo, y esa persona que había venido a mi casa de visita a hablar de su problema, era caminando por la habitación constantemente. No se podía sentar de la ansiedad que tenía. Y mi esposa le dijo que vamos a orar. Orando. Mi esposa le dijo: se acabó, ya no te preocupes más, porque ya oramos. ¿Ya? ¿Ves? Si te vas a seguir preocupando, ¿para qué oramos? Pero yo conozco muchos cristianos que le dicen ahora: ay, hermana, mire, y ahora por mí porque tengo este problema, mire, y ahora, ay, gracias, hermana, pero a los 5 minutos van a ver el audio, ora por mí porque estoy desesperado. Oye, ¿estás desesperado? Y oramos ahora mismo. Sí, oramos. Bueno, oramos. Ay, hermana, ora por mí porque estoy desesperado. Ay, ora por mí porque estoy... ¿Y cuándo se quita la desesperación?
Entonces, ¿para qué estás orando? Porque o estás orando, pero sin confiar en Dios. Si no, no me vuelvas a decir que estás desesperado o desesperado. Ora. Y después que ore, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confiar y esperar. ¿Verdad? Confiar y esperar. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Ya estamos terminando. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Uno de los objetivos principales de la oración es arrojar nuestras ansiedades sobre el Señor, contarle nuestros afanes y pedirle y darle gracias. Y darle gracias. Una de las grandes muestras de fe es que cuando tú le pidas a Dios ayuda, ahí mismo, punto y seguido, le des gracias. Todavía no has visto la respuesta ni nada, pero ya tú oraste y ahí mismo ya le empezaste a agradecer. Le empezaste a agradecer. Leí hace poco que cuando Jesús fue a resucitar a su amigo Lázaro, ¿te acuerdas? Él oró y dio gracias. ¿Después de resucitar a Lázaro? No, antes. Todavía no había resucitado a Lázaro y ya le estaba dando gracias al Padre. Dios, te doy gracias porque me has oído. Pero ¿cómo que te has oído si todavía Lázaro está metido en la cueva, ahí muerto? Pero gracias, que sabía que el Padre le había escuchado. Entonces, tenemos que aprender nosotros cuándo es que hay que dar gracias. No es después que ya todo se solucione y yo estoy tranquilo. No. Oraste y dale gracias al Señor. Concluyendo, mis hermanos. No sé si recuerdas haber escuchado, pero esas cosas suceden mucho, que a veces hay un estadio, por ejemplo, lleno para un partido o para un concierto y algo sucede y las personas salen corriendo y a veces hay más fatalidades y más personas que mueren por el corre, por la estampida que se forma, que por el problema en sí. A veces el problema en sí, lo que fue, alguien gritó fuego y a lo mejor el fuego no le hizo daño a nadie. Alguien lanzó un tiro al aire y se asustaron por el disparo y a lo mejor el disparo no le hizo daño a nadie. Pero por la estampida, a veces hay varios muertos. Y al final es todo producto del, ¿cuál es la palabra? Temor. Del temor. ¿El temor mata a la gente? Sí, mata a la gente. El temor es un enemigo con el que tenemos que pelear día a día. Dijo este escritor, el temor siempre golpeará a nuestra puerta. No lo invites a cenar y sobre todo, no le ofrezcas una cama para pasar la noche. ¿Entienden lo que quiere decir? El temor va a llegar, va a llegar el temor, te va a tocar la puerta, aquí estoy, el temor, sentí temor, pero no lo invites a quedarse. El temor puede llenar el mundo, pero no tiene que llenar nuestro corazón. No tiene que llenar nuestro corazón. No lo dejes. Llegaste, temor. Mira, por donde mismo llegaste. Sí, continúo. Porque yo voy a descansar en el amor de Dios, voy a confiar en Él y lo que voy a hacer es orar. Una vez les conté que yo aprendí y lo he puesto en práctica, no siempre, lamentablemente, pero algunas veces. Cuando me viene una preocupación, al momento la preocupación viene y yo empiezo a preocuparme, digo, transformo la preocupación ¿en qué? En oración. Digo, si voy a estar ahora empleando tiempo en preocuparme, ¿de qué me va a servir? No, ese tiempo ahora lo voy a emplear en orar. Si estoy preocupado hasta la idea por mi abuelita que está en no sé dónde, ay, mi abuelita cómo estará, pero con eso no voy a resolver nada. Lo que voy a hacer es orar por mi abuelo. Al mismo tiempo, oro por él. Terminé de orar, ya no me voy a preocupar porque ya oré. Continúo. Al otro día me vuelve otra vez la preocupación por mi abuelita porque no sé nada. Ok, voy a orar por él. Transforma la preocupación en oración y ya. Las crisis vendrán seguramente. Escucha, las crisis vendrán seguramente, pero no tienen que venir acompañadas por el temor. Viene la crisis, pero no dejes que venga el temor. Viene la crisis, pero no dejes que venga el temor. El temor se invita solo.
pero podemos bloquearle la entrada. Como dice el versículo, o los versículos que leímos al principio en el Salmo 46. ¿Quieres leerlo conmigo otra vez? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, no temeremos. Tanta gente envuelta en temor y ansiedad en estos días, mis hermanos. Tanta gente, tanta gente. Con lo de la pandemia, no sé, las estadísticas no hablan de los enfermos, de los vacunados, de los hospitalizados, de los no sé qué, pero nadie habla de cuánta gente están muriéndose de miedo por el coronavirus. Eso no lo dicen las estadísticas porque es imposible medirlo, pero te imaginas cuántas personas viven en temor por eso. A cada rato yo recibo mensajes de personas en Cuba que dicen, aquí mismo un vecino de nosotros se murió por esto. El barrio de nosotros lo tienen cerrado así en cuarentena por no sé qué cosa. Y la gente está con el temor. Hace poquito sucedió esta catástrofe ahí en Surfside del edificio que se derrumbó y todo esto que ustedes saben que yo no tengo que contar. Pero la hermana Edna, que trabaja en otro edificio distante de allí, pero ella nos contaba el otro día que ahora le ha entrado a las personas que viven en esos edificios un nivel de ansiedad terrible. Que ahora entonces las personas que no saben nada de ingeniería, ni de arquitectura, ni de nada de eso, a meterse al basement, a mirar, no solo mirar, sino el temor que, no, yo quiero ir allá abajo a ver cómo está eso. ¿Qué sabes tú de eso? Pero es el temor que sienten. Mi hermano, así está la gente a nuestro alrededor. Así están. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos buenas noticias para la gente. En primer lugar, nosotros no tenemos que dejarnos dominar por el temor. Tú y yo no tenemos que dejarnos dominar por el temor. Pero además tenemos buenas noticias para la gente. Para que la gente no tenga que vivir en temor. Recuérdales esto. Muéstrales el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Recuerdo cuando yo era niño, tendría unos 7 años. En la clase de la escuela dominical que yo participaba, que la maestra era una tía mía, hermana de mi mamá, que ya falleció, maestra de niños de 6, 7, 8 años, maestra de Biblia. Había un cuadrito en la pared muy sencillito y lo que tenía era una fotografía de un barquito de vela en el medio de un mar revuelto. Y al lado tenía escrito, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y yo me aprendí ese versículo por primera vez mirando ese cuadrito todos los domingos. Por tanto, ¿qué dice el salmista? No temeremos, no temeremos. Esa es la buena noticia que tenemos que enseñar a la gente. Mira, no te dejes llenar tanto la mente por lo que ves en las noticias, en los noticieros. Acuérdate que el negocio de esa gente es producir temor. No se te olvide. Pastor, ¿cómo te va a decir eso? El negocio de ellos es producir temor en ti, porque mientras más temor tú tengas, más vas a estar pendiente de los noticieros. Y ese es su negocio. Ese es su negocio, ese es su dinero. No te dejes llenar la mente de los noticieros. Llena tu mente de la palabra de Dios. Conoce a Cristo. Busca la paz que te puede dar el Señor. No temeremos. Como decíamos al principio. ¿Quieres leerlo conmigo y terminamos con esto? Cuando estemos frente a las crisis, si tenemos a Dios como nuestro amparo, no tenemos que sentir temor. Y que el Señor le bendiga. Amén.